ángel del Señor la visitó, señora mía, le dijo alégrate, llena de... Continuando con nuestro conocimiento sobre el Evangelio de Juan, en esta oportunidad queremos comentar la composición del texto. Antes que nada nos hacemos la pregunta, ¿quién era Juan, el teólogo, autor del cuarto Evangelio, escritor simbólico que ha compuesto un maravilloso Evangelio espiritual? El texto no lo nombra, no lo describe, pero los autores antiguos, sin duda alguna, lo han siempre identificado con el discípulo Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los 12 apóstoles. Algunos de los estudiosos modernos han dudado de esta identificación porque el autor del cuarto evangelio es un hombre profundo que revela un gran conocimiento teológico y literario, mientras que el apóstol Juan resulta del relato evangélico un joven pescador del lago de Galilea. Se ha intentado encontrar otros hipotéticos autores, sobre todo conectado a Jerusalén y al ambiente sacerdotal. Según parece, Juan es un joven pescador de familia sacerdotal. Una reciente hipótesis ha colmado esta dificultad y ha colocado juntas varias posibilidades. Es decir, considerando que el autor del cuarto evangelio sea de verdad Juan, uno de los 12 que seguían a Jesús, el hijo de Zebedeo, y sacerdote del templo de Jerusalén, ligado al ambiente de culto de la ciudad santa, a una familia sacerdotal y portador de una cultura, de una experiencia literaria notable. ¿Por qué se encuentra al final el pescador sobre la orilla del lago de Galilea? Porque, según parece, los sacerdotes del templo de Jerusalén no estaban comprometidos todo el año con los oficios sagrados del templo. Tenían un trabajo general y posiblemente Juan no era simplemente un pobre pescador, sino que era el propietario, o mejor, el hijo del propietario de una empresa de pesca. Es posible, en base a los estudios y a los descubrimientos, sostener que una familia sacerdotal de Jerusalén pudiese estar comprometida en una actividad artesanal como la pesca. Juan, en la época de los hechos históricos de Jesús, era muy joven. No tenemos ninguna información para decir cuántos años tendría, pero podría tener alrededor de unos 12 a 15 años. Era realmente muy joven. No ha escrito el Evangelio durante la vida de Jesús, pero la obra finaliza, la que hoy nosotros tenemos en nuestras manos y leemos como el cuarto Evangelio, ha sido publicada al final del siglo I. Haciendo rápidamente dos cuentas, si el año de la muerte y resurrección de Jesús se ubica en el año 30 y el Evangelio se terminó alrededor del año 100, desde los hechos históricos hasta la clausura del texto han pasado 70 años. No significa que Juan lo haya escrito 70 años después. Se dice que se terminó el periodo de composición porque esta obra ha requerido mucho tiempo. 70 años son una vida completa. Si imaginamos que tenía Juan 15 años en la época del ministerio de Jesús, significa que al final del siglo era un hombre de unos 85 años. Esto significa que aquel joven de 15 años ha pasado los subsiguientes 70 años de su vida meditando su experiencia. 3 años de su juventud han sido marcados por la presencia de aquel hombre extraordinario llamado Jesús. Con la inteligencia y la memoria de un joven, Juan ha memorizado muchas cosas que Jesús hizo y dijo, pero desde la experiencia y de la memoria no ha sacado enseguida un escrito, porque el texto es un texto meditado. Antes de escribir, Juan ha pasado mucho tiempo
hizo una operación simbólica, ha puesto junto todos los particulares de su memoria. Recordaba muchos de esos detalles de la vida de Jesús, de su carácter, de sus palabras, las acciones, relaciones con los discípulos, con las autoridades de Jerusalén. Juan ha meditado personalmente y ha comunicado oralmente a los demás sus reflexiones. Y mientras relata, intuye el sentido de un particular y profundo sentido. Vuelve a recordarlos, él mismo lo entiende más y entonces corrige la manera de relatar de tal forma que pueda ayudar a quienes escuchan a comprender el sentido espiritual profundo de lo que quiere decir. Esta operación de reflexión, de meditación, dura 70 años. Y muy posiblemente la finalización del texto no se produce de un solo golpe, con una única publicación que llega después de 70 años, sino que debe haber sufrido diversas ediciones. Esto es una hipótesis de trabajo, una hipótesis interesante que ha sido expuesta por un estudioso americano. Esta hipótesis se llama la hipótesis genética, porque intenta explicar la génesis del cuarto evangelio, de dónde viene, de dónde nace el cuarto evangelio. La idea es valorizar el texto y el autor evidencia que en el evangelio, según Juan, hay ciertas tensiones, cambios de vocabulario. El autor reconstruye la composición del texto en 3 obras. La primera edición. Es posible imaginar que el discípulo Juan en los primeros años haya no solo meditado, sino también predicado los signos que realizaba Jesús y haya comenzado a hacer una pequeña síntesis de lo escrito. Es lo que tradicionalmente se llama el Evangelio de los signos, es decir, una parte del relato juánico en los que se presentan 7 signos realizados por Jesús, 7 eventos milagrosos, hechos con los cuales Jesús quiere significar la propia obra mesiánica, con los cuales Jesús revela el rostro de Dios. Esta es una posible primera edición arcaica, quizás escrita en lengua semita, posiblemente en hebreo, en Jerusalén, en los primeros años. Podemos imaginar en los años 40 y 50, en un ambiente muy cercano desde el punto de vista geográfico e histórico de los hechos narrados. Este primer texto juánico se convierte en la base para otras meditaciones. Mientras tanto, han terminado las persecuciones. Los discípulos de Jesús se alejan de Jerusalén y llegan hasta Samaria. Llegan a Antioquía de Siria. Se amplía el horizonte, se profundiza el conocimiento. Y esta segunda fase, alrededor de los años 70, cuando Jerusalén es asediada por los romanos y los cristianos deben irse como muchos judíos, nace una segunda edición que ha realizado grandes pasos hacia adelante desde el punto de vista de la comprensión teológica. La segunda edición. Estos años no han pasado en vano. El mismo Juan, haciéndose más maduro, ha comprendido mejor y reescribe su evangelio redoblando el volumen. Reescribe parte del texto que ya había escrito y lo amplía. Por ejemplo, en el relato de los milagros, que Juan llama siempre signo, están acompañados por discursos. Después de haber realizado un signo, se enfrenta con los judíos y aquí encontramos una terminología que crea problemas en Juan. Llama muchas veces a los judíos los adversarios de Jesús. Y es justamente en este lenguaje que nace el tono casi despreciativo de la palabra judía. Juan llama a los judíos no a todos aquellos que pertenecen al pueblo hebreo, sino solo al grupo de la autoridad que se opone obstinadamente a Jesús. En el texto de la primera edición, en vez, hablaba de los fariseos, sumos sacerdotes, escribas, la misma terminología que usan los sinópticos. Es después de una profundización que interviene el término judío para caracterizar
una parte de aquellos opositores que niegan la validez de la predicación de Jesús. No le creen, no le aceptan, lo rechazan. Este pasaje debe ser, sin embargo, debe sostenerse como un hecho histórico de la contraposición de la comunidad cristiana, una comunidad madura, con las autoridades de la sinagoga que han sido asumidos por un grupo de fariseos intransigentes para sobrevivir después del desastre de la destrucción de Jerusalén. En este clima polémico, Juan realiza una profundización y responde a las polémicas de los judíos presentando una enseñanza más profunda de parte de Jesús y alza el nivel de la cristología. Esta segunda edición, seguramente en griego, para ser conocida por un público más amplio, presenta a Jesús con ciertas connotaciones divinas. Ya se ha madurado la conciencia de que aquel hombre es Dios y se lo presenta con características divinas. Esta segunda edición, que ha notablemente marcado, está notablemente marcada por la madurez de la persona, ha creado también problemas porque ha dado pie a aquellos que querían conjugar el mensaje cristiano con la cultura griega, sobre todo la cultura gnóstica o la corriente filosófica gnóstica. Se ha entonces creado un pensamiento gnóstico cristiano que no entiende la posición de Juan y sostiene que Jesús sea Dios, solo Dios, hombre en apariencia. A nosotros nos parece casi imposible, pero en realidad para un pensador antiguo era fácil imaginarse que Jesús fuese un Dios con D minúscula que parecía hombre, más que considerarlo de verdad un hombre. Realizando gestos prodigiosos con facilidad, un hombre antiguo diría, es Dios en forma humana, pero esa forma humana era solo apariencia, es lo que se conoce como la herejía del docetismo. Desde la antigüedad los griegos estaban acostumbrados a las apariencias de lo divino y Jesús podría ser tranquilamente una de esas apariciones de lo divino. Así piensan los gnósticos y parece continuar afirmando que Jesús es un Dios que parece hombre. Esta posición es peligrosa. Mientras tanto, Juan se ha trasladado a Éfeso, una gran capital del mundo griego, una ciudad helénica donde el gnosticismo era muy fuerte. Justamente en la comunidad juánica de Éfeso se ha dado un cisma, una división interna. Juan debe escribir la primera carta, debe escribir un texto en el cual sostiene que Jesús es verdaderamente, es Dios, es verdaderamente hombre, pero hecho realmente carne. Por ese comienzo de la primera carta, Juan dice, eso que desde el principio, eso que hemos visto, eso que nuestras manos han tocado, el logo de la vida, porque la carne se ha hecho visible y nosotros la hemos tocado, se la anunciamos a ustedes. La tercera edición. De esta manera nace la tercera edición. Juan, ya anciano, a los 70 años, de 78 años de edad, después de los acontecimientos históricos, retoma por tercera vez en sus manos su libro y le agrega el prólogo, en el cual se encuentran las afirmaciones maduras, solemnes, de la teología juánica. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Ahora ha llegado a la comprensión profunda. La tercera edición corrige las posibles desviaciones gnósticas, frena un poco la cristología y la coloca sobre un camino correcto, un camino verdadero, donde se dice Jesús es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Es posible que además de esta tercera edición haya habido todavía algunos retoques por parte de la comunidad que Juan ha fundado. Tiene discípulos que lo escuchan, lo siguen y tienen colaboradores que escriben, amplían, son personas que piensan, que razonan, son colaboradores pastorales. Parece que en esta tercera edición
aparece la expresión el discípulo que Jesús amaba, porque ya estamos al final, cuando Juan se convierte en el modelo ideal. Es el criterio de interpretación de Jesús. Seguir el testimonio del discípulo que Jesús amaba es una condición indispensable para permanecer en la verdad. Si no, se corre el riesgo de inventarse un Jesús a la propia medida. El riesgo concreto se encontraba en la comunidad juánica, en esa comunidad fundada en Éfeso hacia finales del siglo I. Y esta última edición, que es la edición canónica, es decir, es la edición que tenemos en nuestras Biblias, esa que ahora leemos, contiene los estratos precedentes. El Evangelio de Juan es una obra maravillosa, que ha crecido en el tiempo, organizada muy bien, con un criterio inteligente, desde un prólogo a un epílogo en dos grandes partes. El Evangelio de Juan está dividido fundamentalmente en dos grandes partes. El libro llamado de los signos y el Evangelio o libro de la hora. Casi como dos libros abotonados, unidos, juntos por el centro en el capítulo número 12. Primero, Jesús realiza 7 signos para significar la acción de Dios. Luego, cuando llega la hora, confía a sus discípulos la custodia de la palabra y cumple el evento de su gloria. La cruz, en el Evangelio de Juan, es el momento de la máxima revelación y del testimonio. Juan, presente al pie de la cruz, cuando ve el agua salir del costado de Cristo junto con la sangre, reconoce el don, el regalo del Espíritu. Ese Espíritu que hace a la humanidad capaz de encontrarse con Dios, que hace a Juan capaz de escribir un evangelio espiritual, y el testigo ocular lo hace testigo y escribe estas cosas después de haberlas meditado durante 70 años con la idea de que ustedes crean.